Bienvenidos a un nuevo webinar. Hoy vamos a conversar un poquito sobre un tema bastante interesante que es básicamente cómo, cómo llevar a cabo un proceso de implementación de un sistema de seguridad en una máquina específica o en varias máquinas. Em, al- el nombre del webinar es un poco largo, pero incluye bastante, o sea, enfoca el tema principal, que es aprender a minimizar el riesgo y acelerar el desarrollo de sus procesos productivos. ¿Y esto mediante qué? Mediante funciones de seguridad de Rockwell Automation que ellos ponen como a disposición en la página de forma gratuita. Ahorita al final vamos a conversar un poquito sobre esto, vamos a ver dos ejemplos. Pero antes de eso, voy a compartirles la agenda. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar un poquito sobre por qué invertir en seguridad. Seguidamente vamos a ver un poco de seguridad de maquinaria y cómo es el proceso típico de mejora. Y vamos a contrastar ese proceso típico eh, conversando un poco sobre el ciclo de vida de seguridad, que es lo que se recomienda realizar en cualquier implementación de este tipo. Y como les mencioné, vamos a terminar la presentación con un par de ejemplos de cómo utilizar los safety functions de Rockwell Automation. Vamos a ver, al final de la presentación voy a dar un chancecito por aquello de que queden dudas por ahí. En caso de que me quieran preguntar algo, nada más me escriben ahí y yo voy a estar pendiente al final de la presentación, antes de los ejemplos de safety functions y después de los safety functions. Ahí va a aparecer una diapositiva de preguntas y en ese momento voy a estar atento al chat. Vamos a iniciar preguntándonos por qué invertir en seguridad. Lo más importante cuando se piensa en seguridad de maquinaria, obviamente es el resguardo de la integridad física de los colaboradores. Y actualmente existen muchas regulaciones de diferentes organizaciones que llevaron a la creación de normas y estas son únicamente con el objetivo de brindar seguridad en la manipulación de procesos productivos. Ahora, a pesar de que la seguridad de maquinaria está pensada en el resguardo físico del personal, esta brinda aportes adicionales de bastante valor a nuestros procesos productivos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por un lado, aporta importantes mejoras en el proceso de manufactura. Por ejemplo, se incentiva el orden y el desarrollo de procedimientos específicos para trabajar con cada máquina. Y por otro lado, van de la mano ambos conceptos. Va a ser la mejora del tiempo efectivo de operación de la máquina. Esto pensando, por ejemplo, en que los operadores de las máquinas se verán menos expuestos a los riesgos y tal vez serán más conscientes de que al sobrepasar los límites de resguardo, por ejemplo, no sé, abrir una compuerta o sobrepasar el límite del resguardo de una cortina de seguridad, de esas de luz, ellos serán conscientes que al sobrepasar esos límites habrá paros en la máquina y esto será de una baja en el nivel de productividad. En caso de que haya estos paros, la idea es que los operarios o los que van a estar ahí pendientes del proceso, con la debida capacitación y recomendaciones, les será posible continuar la operación de forma segura. En otras palabras, se puede decir que al añadir sistemas de seguridad de forma debida a las máquinas,
con las que se tiene interacción directa. Y como lo mencioné, capacitando al personal de manera adecuada para su manipulación, tendremos adicionalmente beneficios económicos y productivos. Entonces podemos decir que invertir en seguridad realmente es un buen negocio si lo vemos desde ese punto de vista. El proceso típico de mejora, ¿en qué consiste? Esto es popularmente hablando, no es como que esto sea lo correcto. Generalmente se inicia con una revisión de la máquina, identificando los peligros o las zonas que se vean expuestas por algún movimiento o en caso de que sea ya seguridad a nivel de electricidad, que hayan lugares de alta tensión o cosas de este tipo. Por ejemplo, una persona va a llegar a decir, este proceso luce peligroso. Y después de eso, qué va a decir? Va a pasar un proceso donde va a seguir la selección de productos, va a decir, me parece que sería bueno instalar una cortina de seguridad para que el proceso sea seguro. En otras palabras, por ejemplo, alguien llegó y vio que hay una articulación de un robot eh, que, que no tiene protecciones alrededor y cualquier persona puede pasar por ahí y llegar a golpearse. Eso es un caso eh, tal vez poco común aquí en Costa Rica, pero en cualquier empresa puede llegar a pasar algo así. Por ejemplo, no sé, un motor o una línea de producción que no tenga sus palos de emergencia o sus resguardos, se puede ver involucrado a este tipo de procesos. Eh, Estos tres pasos típicamente son seleccionar productos después de haber identificado el peligro, diseñar el sistema de seguridad a partir de esa selección de productos y finalmente instalar el sistema. Una vez complementado esto, va a iniciar la producción. ¿Qué pasa con este tipo de proceso? En teoría, más del 60% de accidentes llegan a ocurrir fuera de las actividades normales de producción. O sea que tal vez si se utiliza este proceso, no, es posible que no se llegue a ver lugares de riesgo o situaciones en las que un particular o alguien que no esté capacitado para operar la máquina se acerque mucho o viole límites de resguardo y pueda verse ante algún accidente. Todos estos puntos son los que hay que considerar incluso, además de verificar las condiciones en las que el operario o el operador, perdón, va a estar en la máquina, va a estar manipulando la máquina. Por otro lado, si se elige un dispositivo de seguridad que llegue a ser difícil para el operador, puede presentar una de dos consecuencias. Disminución de la productividad, en el sentido de que tenga que estar deteniendo la máquina para realizar algún ajuste en el proceso, por ejemplo, y se compromete la seguridad del proceso. Por ejemplo, he llegado a ver algún caso donde por incomodidad se puentean o se viola la seguridad del proceso, se le da una señal falsa al relé que está monitoreando para poder operar la máquina con normalidad, sin interrupciones. Eso es por un mal diseño y por una mala capacitación, tal vez. Pueden llegar a suceder algún tipo de implementación que no está del todo correcta. Por ejemplo, un paro de emergencia que nada más dice patee aquí, resguardos mal diseñados, mal colocados, tapas que deberían asegurarse que estén bien colocadas, lugares que no están protegidos del todo. Y ni hablar, hay alguien soldando y por ahí se puede generar arcos eléctricos o
o manipulación incorrecta de la máquina esta máquina está en movimiento, entonces lo ideal era apagar la máquina y seguir haciendo el tipo de mantenimiento. Vamos a quedarnos con esta frase que dice que implementar un sistema de seguridad es un trayecto y no una tarea aislada. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacer una pequeña analogía. Eh, por ejemplo, cuando vamos a salir de paseo y queremos llevar nuestro carro. Para organizar un paseo, lo general, lo principal es definir a dónde queremos ir. Vamos a organizar gastos. Esto entra dentro de la parte de evaluar y priorizar. Definir con quién vamos a ir y qué vamos a llevar el viaje. A continuación vamos a definir los procedimientos, vamos a estar atentos a lo que se requiere para el viaje. Por ejemplo, en este ejemplo puede servir, digamos, respetar normas de tránsito o reglas y leyes del sitio a donde vayamos. Vamos a verificar, por ejemplo, revisar las condiciones del auto, verificar que no nos falte nada para el viaje. Una vez cumplidos estos puntos, vamos a comenzar el viaje, que sería en la parte de implementación. Y finalmente, en el punto de mantener, vamos a preguntarnos, ¿cumplió con mis expectativas? ¿Puedo mejorar algo, tal vez? ¿Repetiría el viaje? Esa es la pregunta. Eso fue como para darles un contexto de lo que realmente se recomienda hacer en una implementación de un sistema de seguridad. El ciclo de vida de seguridad, que es lo que se recomienda, consiste en 5 pasos. Vamos a verlos un poquito detallados y rápido para que nos dé tiempo de ver los safety functions. El primer punto va a ser evaluación de riesgos. El segundo van a ser los requerimientos funcionales. Tercero, diseño y verificación. Cuarto, instalación y validación. Estos 4 puntos son los que brinda la hoja de seguridad de Rockwell. El quinto generalmente queda a criterio de los que están manipulando o los que tienen la experiencia de utilizar el sistema de seguridad implementado. El primero, vamos a preguntarnos en la evaluación de riesgos que si son necesarias este tipo de evaluaciones. Así en resumen, por supuesto que son importantes. La evaluación de riesgos es donde se debe estudiar la interacción del personal con las máquinas y definir los puntos en los que se necesita una mejora en cuanto a seguridad, de acuerdo con las diferentes normas existentes. Ahí añadí algunas cuantas de diferentes organizaciones. Este es uno de los esquemitas más resumidos que encontré, basados en la norma ISO 12100, que es básicamente el proceso para la evaluación de riesgo. Primero vamos a definir las características y revisar los límites de la máquina. A partir de ahí vamos a identificar peligros, posibles riesgos. Vamos a estimar el riesgo de esa situación. Se evalúa el riesgo y esto con el objetivo de disminuir el riesgo hasta que sea tolerable, por así decirlo. Si sigue siendo muy alto, vamos nuevamente a repetir en la parte de identificar el peligro, revisarlo de nuevo y evaluarlo. Les repito, eso es para llegar a minimizar el riesgo, no para tal vez erradicarlo, porque el hecho de una máquina, el fin de una máquina es producir con la mayor eficiencia posible. Sin embargo, la seguridad es uno de los puntos más importantes, a pesar de que tal vez llegue a disminuir un poco la seguridad, la productividad en caso de que, bueno, en comparación a si la máquina no tuviera esos sistemas. No obstante, como sabemos, safety first. Entonces,
Este es uno de los procesos más importantes, la evaluación de riesgos. Dentro de la documentación de Rockwell, llegué a encontrar este diagramita que es bastante ilustrativo. Por acá vamos a iniciar, vamos a identificar las máquinas en el lugar de trabajo. Vamos a definir los límites de la máquina. Y vamos a hacernos esta pregunta. Este es uno de los puntos tal vez más importantes que me gustaría recalcar en este proceso de evaluación. Y la pregunta dice, ¿puede usted prever todas las situaciones posibles de operación y uso de la máquina? Si usted tiene la experiencia y tal vez el conocimiento y ha trabajado con las máquinas a las que les va a realizar la implementación del sistema de seguridad, y usted cree que tiene la capacidad de diseñar sistemas de seguridad, adelante. Vamos a seguir con el paso de identificar cada situación de peligro. Pero en caso de que no, lo recomendable siempre va a ser consultar la información y experiencia pertinentes. Me refiero a buscar profesionales o contratar un assessment ya calificado para este tipo de situaciones. Una vez que se identifican los riesgos, por cada peligro encontrado, vamos a estimar los riesgos, que ahorita vamos a ver cómo lo calcula Rockwell en estos ejemplos, que es básicamente con un software, un software y basado en parámetros de los dispositivos. A partir de la estimación de riesgos, vamos a evaluar los riesgos. Y tenemos que hacernos dos preguntas simultáneamente en este punto. Si va a ser aceptable el nivel de riesgo y si se han realizado las medidas de seguridad y se ha comprobado que sean adecuadas. En caso de que esto se cumpla, vamos a finalizar el proceso. Si no, vamos a tratar de reducir el riesgo, como lo vimos también en el diagrama anterior. Esta es una de las formas en las que se evalúa los riesgos, que es básicamente partiendo de este diagramita, donde al identificar el posible peligro vamos a ir desencadenando varios subsistemas en donde se considera la severidad del asunto, de la situación, en caso de que, no sé, de que vaya a ser extrusión de una mano o amputación incluso. Entonces, en ese tipo vamos a definir si el riesgo es muy severo o poco severo. Después de eso vamos a considerar la frecuencia o duración de la exposición, que es esta parte. Y finalmente la probabilidad de evasión, qué tan fácil va a ser evadir ese riesgo por sí solo para una persona. Con eso vamos a llegar a definir un nivel de riesgo que, según la norma ISO 13849, se define como PLR, que es el Performance Level Required, donde desde A es el más bajo y E es el más alto. Con base a esto, vamos a llegar a implementar o diseñar los sistemas de seguridad. El segundo punto del ciclo de seguridad es definir los requerimientos funcionales. Para cada función de seguridad, las características y el nivel de rendimiento requerido deben especificarse y documentarse. ¿Qué es una función de seguridad? Tal vez alguien se puede preguntar por ahí. Podemos definir una función de seguridad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo donde haya una zona de riesgo. Va a haber compuertas previniendo que alguien acceda a la zona de transmisión de una máquina.
Fuera de esa parte va a haber cortinas de seguridad, por ejemplo, limitando la función principal de la máquina, el acceso a esa parte. Y además queremos un paro de emergencia o una línea de seguridad, como ustedes quieran. Para todo esto vamos a necesitar saber qué actúa con qué y para qué queremos que haga esa entrada o ese. Como entrada vamos a definir los instrumentos o productos que me generen las señales, que sean monitoreo, perdón, que realicen monitoreo de las actividades o que sean manipulados por un operador, por ejemplo, un paro de emergencia, que es un botón. Esas son entradas. Luego la lógica va a ser la parte de los relés de seguridad o bien un PLC de seguridad. Y finalmente las salidas, que lo más común es que se den en forma de contactores, como para detener la alimentación o cortar la alimentación de un motor, por ejemplo. Cada función de seguridad va a ser la interacción entre cada una de estas partes. Por ejemplo, una función de seguridad de este sistema que les estoy conversando va a ser qué hace el paro de emergencia al actuar con la lógica. Si lo que me va a hacer es detener el motor directamente con las mismas salidas, o bien si lo que me va a hacer es activarme la señal de un timer que me va a detener el motor dentro de un ratito, o me va a desactivar o me va a permitir la entrada a las compuertas para evitar la inercia de un motor que haya dentro, por ejemplo. Entonces, cada función de seguridad es como el entrelazamiento o la correlación entre estos distintos subsistemas. El tercer punto es el diseño y la verificación. Ya en este paso vamos a poder definir la lista de materiales necesaria para cada una de las funciones de seguridad especificadas en el punto anterior. Por ejemplo, ya se van a poder hacer los diagramas los diseños de diagramas de conexión. En caso de que deseen revisar alguno de los productos que tenemos por aquí, aquí les dejo el link. Al final, perdón, no les comenté que voy a compartirles la presentación posterior al webinar. Entonces, por aquí van a tener todos los links que vean en las diapositivas. Por ejemplo, en un sistema de seguridad pueden haber paros de emergencia, relés de seguridad, interlocks, contactores. Estos son de tipo con enclavamiento. Estos son nada más de detección para monitoreo específicamente. También entran servo drives y variadores de frecuencia, drives. En la parte de verificación, ya después del diseño, va a ser necesario comprobar que se cumpla la siguiente condición. Este fue el performance level calculado o brindado durante la evaluación de riesgos. Lo que vamos a hacer es que para cada función de seguridad, el performance level tiene que ser mayor o superior que el establecido. Esto generalmente se realiza con la ayuda de softwares o son ecuaciones en realidad que dependen de parámetros de los dispositivos que estemos usando en cada uno de las funciones de seguridad, perdón. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, este primero es un paro y prevención de un reinicio. Y este es el performance level requerido. Dio D, que es el penúltimo según la norma ISO. Y tras elegir ciertos dispositivos y entrelazarlos entre sí, se llegó y se calculó por medio de un software. Ahorita les explico cuál software es el que generalmente se usa. Por medio de este software se determinó que el performance level de esa función de seguridad es el mismo. En otros casos dio superior, entonces igual funciona.
El cuarto paso es la instalación y validación. Eh, Vamos a tener instrucciones específicas o verificar que las instrucciones específicas sobre cada validación de cada función de seguridad. Vamos a hacer pruebas de funcionamiento normal con la máquina operando y vamos a realizar pruebas de entradas de seguridad, lógica y salida. En este paso se prueba también el funcionamiento normal, por ejemplo, cortocircuitar cables, romper conexiones, quitar cables, entre otros, para verificar que el sistema sea íntegro y tal vez no nos llegue a fallar ya en la operación normal. Este es uno de los ejemplos que Rockwell brinda en las hojas de seguridad, que son ya como, son como hojas de datos específicos donde se presentan pruebas para cada máquina dependiendo del tipo de función de seguridad que sea. Y aquí va a aparecer, va a poner un check si pasa o falla y en caso de que falle, poder añadir cambios o modificaciones. Finalmente, el punto 5 es el mantenimiento y mejora, que textualmente voy a leer que es definir operaciones rutinarias que deben llevarse a cabo para mantener la seguridad funcional y, por otro lado, evaluar las posibilidades de incluir mejoras en nuestro sistema de seguridad. Eh, Finalizando con estas diapositivas, vamos a iniciar a ver los safety functions de Rockwell. Estos son documentos que incluyen organización y cableado, lista de materiales, diagramas de cableado, configuración en caso de que haya algún dispositivo que se configure con un software, plan de verificación y validación, como lo vimos antes, y el cálculo del nivel de desempeño. Este es el que se realiza y da ejemplo de cómo lo hacen por medio de un software. Entonces voy a detener la presentación hasta aquí un segundo y veo si tienen alguna pregunta hasta el momento. Voy a estar pendiente del chat mientras preparo la otra pantalla para compartirles la navegación en las hojas de seguridad.
Por aquí veo una pregunta que dice que qué herramientas ofrece Rockwell para disminuir el tiempo de reparación a través del monitoreo de condición o seguridad. No sé si tal vez le respondo con comentándole que para cada aplicación se debe realizar el assessment o el estudio y verificar, digamos, qué tipo de herramientas se pueden implementar en ese tipo de aplicación. O sea, cada uno de los sistemas va a ir ligado con diferentes implementaciones y correlaciones entre elementos. No sé si la pregunta iba por ahí. Ok, y también me preguntan que si para utilizar estos software se necesita licencia. No, este software que Rockwell utiliza, de hecho, ellos brindan como en los archivos adjuntos, son PDFs, ya casi lo vemos, brindan como el archivo que utilizan para cargarlo en el software y este es completamente gratuito. Tal vez después de la presentación voy a compartirles el enlace de descarga para que lo tengan por ahí y tal vez compartirles si encuentro algún tutorial de cómo empezar a utilizar ese software para realizar los assessments o perdón, la verificación del nivel de desempeño del sistema. Ok, por aquí ya estoy compartiendo la pantalla. Porfa, me ayudan a verificar que se esté viendo. Ok, bueno, este enlace, el enlace que les puse al final de la presentación, debajo de la imagencita de las safety functions, los lleva a esta página. En esta página vamos a encontrar la descripción de lo que es una función de seguridad de estas que Rockwell brinda y vamos a tener estos documentos clasificados por tipos de sistema o más bien por función. Vamos a tener el resguardo y monitoreo de puertas, paros de emergencia, control y posición de manos, de detección de presencia, otras ya a nivel de procesos y subsistemas. Eh, ayer me puse a contarlas y lo que Rockwell tiene en esta página son 93 funciones de seguridad diferentes. Ahí les voy a pasar el enlace para que tengan el gusto de revisar las que deseen. Básicamente consiste en ubicarnos por acá en la función que deseemos. La primera que quería mostrarles es en las de paros de emergencia, que es un sistema bastante sencillo. Esta es con, con línea de vida, cable pull, y basta con darle en el enlace. Después de esto va a aparecer como una ventanita emergente de verificación para que ustedes ingresen por medio de su cuenta. En caso de que no tengan cuenta, por ahí es muy fácil realizarla. Ahí mismo le aparece en la ventanita emergente de cómo realizar la cuenta. Yo lo tengo descargado por acá, de compartírselos. Ok, era este. Esta función de seguridad consiste ok, algo que no les mencioné es que tal vez el único inconveniente para algunos va a ser que los documentos van a estar en inglés en caso de que necesiten llegar
interpretar algo, con mucho gusto ahí les podría llegar a ayudar. Esta primera función consiste en un paro de emergencia utilizando este tipo de dispositivos que son líneas de vida. Son como un paro de emergencia jalando un cable, por así decirlo. Que esto tiene la ventaja de que se puede extender, no sé, por ambos extremos de una línea de producción. Entonces, en cualquier punto donde se encuentre el operador, va a ser posible generar un paro con solo jalar el cable. Este paro de emergencia, categoría 0, este categoría 0 se refiere a que la función principal de la acción va a ser desenergizar el motor, sin importar si él tiene inercia o no. Ok, vamos a tener la parte de entradas, que son las líneas de vida, la parte de lógica, que es un relé de entrada simple o única, y vamos a tener un contactor. Por acá aparece el, el índice. En la introducción, en la página 4, vamos a tener lo que es la descripción del sistema, lo que les acabo de explicar. Además va a aparecer esta sección, acceso a los componentes de la función de seguridad. Van a ser archivos para AutoCAD y Plan sistema. Este sistema es el software de verificación del que les he estado comentando. Estos documentos adjuntos aparecen por acá. Si lo ven, aquí aparece el de CAD y Plan, el de sistema, y es un archivo de Excel como con el plan de verificación y validación. Aquí aparece cómo o en qué consiste el Risk Assessment, cómo se realizó. Por ejemplo, dice que el sistema, el performance level requerido para esta aplicación después de realizar el assessment de seguridad, esto es un ejemplo que Rockwell hizo basándose en un sistema específico. Cabe aclarar que estos documentos son meramente de apoyo, no es que tienen que ser específicamente implementados así. Por ejemplo, si necesito más de un dispositivo del mismo tipo que está monitoreando una puerta, por ejemplo, para monitorear el acceso por dos lugares diferentes al mismo sitio, y estos tienen la capacidad de conectarse en cascada. Simplemente uno se debe basar en las especificaciones del producto, recordando la función de seguridad que Rockwell recomienda para llegar a cumplir con este performance level. Dice que un sistema de seguridad que logra categoría 3 o superior puede ser manejable. Por acá aparecen los pasos de lo que conlleva la función de seguridad, que es todo este documento, hasta llegar a la evaluación del performance level por medio del software. Aquí se describe la aplicación principal, que es el paro de emergencia, por medio de los lifeline, que son las líneas de vida de Rockwell. Aquí aparecen los requerimientos funcionales, perdón, que es desenergizar el contactores cuando se jala del cable. Eh, la descripción del sistema de seguridad funcional
va a ser detener el movimiento cuando se jala el cable del dispositivo. Y por aquí aparece la lista de materiales. Esto es uno de los puntos tal vez más enriquecedores de la hoja de seguridad, ya que, por ejemplo, para esta implementación de esta función vamos a tener recomendación directa de productos y la cantidad de ellos. Por acá vamos a ver que vamos a configurar el sistema por medio de dos líneas de vida, que parece que son dos. Los cables de distribución de señales para ellas, perdón. Este es el kit para tensión de la cuerda, de 5 metros en este caso. Un botón de reset, el relé y al final dos contactores, estos de seguridad. Por acá ya empieza a aparecer el- la configuración y el cableado, que aparece una descripción general del sistema, como para ver qué interactúa con qué y cuáles señales son entrelazadas son entrelazadas con cada componente del sistema. Este es el diagrama, por ejemplo, aquí ambos dispositivos están conectados al relé de seguridad. Estas son las líneas de vida. Como ven, se conectan en cascada. Esta es la línea de tensión de 24 voltios para la alimentación. Y vamos a tener salidas auxiliares para cada uno de las líneas de vida. Eh, Como ven, esta se conecta en cascada y sale una única señal dual para ambos dispositivos. Este relé está esperando eh, un fallo en el monitoreo de estas señales, ya sea por incongruencia de señales, que nada más una de las dos se desconecte o se corte o que haya un fallo en la conexión, por ejemplo. O bien que el sistema sea actuado voluntariamente, que es cuando el operador jala del cable. Por acá aparece el botón de reset, que todo esto está monitoreado simultáneamente por el botón, que es un contacto abierto, y los contactos auxiliares de los contactores de salida. Estos contactores de salida van a indicar o van a prevenir que se dé los contactos de auxiliares, perdón, del contactor o de los contactores van a prevenir que se dé un paro, perdón, un arranque inesperado. O sea, va a haber doble monitoreo, tanto con el botón de reset como con los contactores. Aquí aparece, digamos, el número de, de pin de cada uno de los dispositivos, por ejemplo, el nombre de la señal, y también aparece la salida para el auxiliar del relé. Todo esto es para monitorear el paro de un motor trifásico. La configuración del relé, aquí aparece que tiene tres modos. Uno es monitoreo manual, que es en MM. Otro es monitoreo automático. Básicamente la diferencia entre estos dos es que el monitoreo manual está esperando un pulso en 24 voltios nada más. Sin embargo, el automático usted puede conectarlo directamente a 24 voltios y siempre estar recibiendo esa señal de 24 que si, que si todo cumple las necesidades o las especificaciones para que el sistema vuelva a arrancar, él lo hace automáticamente. O bien con la ayuda de un botón de reset. Finalmente, por acá aparece el ejemplo de cómo se realiza el cálculo del nivel de desempeño de cada función de seguridad. Esto utilizando el software sistema
¿Qué significa Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications? Es un software libre desarrollado en Alemania hace bastantes años. Por ahí Rockwell tiene en la página los links de descarga e incluso me parece que vi que hay como ciertos tutoriales. Entonces, como les dije, al final de la presentación voy a estar compartiéndoles toda la información adicional. Vamos a ver. Como la función de seguridad de esta es una única, un único sistema, no tiene subsistemas, por así decirlo. Vamos a ver nada más un diagrama que va a consistir en un subsistema de entrada, un subsistema de lógica y un subsistema de salidas, donde aparecen las líneas de vida, el relé de seguridad y ambos contactores. Vamos a ver qué hay importante por acá. Ajá. Dice que los dispositivos electromecánicos, el cálculo del nivel de desempeño se realiza por medio de algunos parámetros que se introducen dentro de algunas ecuaciones. Este software lo hace automáticamente, el software sistema. Nada más ingresan los parámetros de los dispositivos. El tiempo medio para falla peligrosa. Estos son parámetros que vienen ya indicados por el fabricante. Son parámetros que solo el fabricante puede definir. Cobertura de diagnóstico, el causa común de fallo. Todos estos son como para dispositivos electromecánicos. Y finalmente aparece la verificación y la validación del plan, que esto Rockwell lo incluye como un checklist en un archivo de Excel. Aquí lo podemos abrir. Y por acá nos va a aparecer diferentes pestañas. Verificación del sistema. Me va a aparecer aquí aparece el checklist. Eh, también para la operación normal, como lo vimos antes. Y en este caso también la, la respuesta del sistema ante situaciones anormales, por ejemplo. Son checklists donde se debe ir verificando como para ayudar al personal a verificar que el sistema esté trabajando de la manera más adecuada. Eh, la otra función de seguridad que quería mostrarles más bien, va a ser una detección de presencia. Por acá aparece el año de modificación, me parece que no es año de creación del Safety Functions, perdón. Y algunas de las más recientes, por acá aparece esta, que es con el nuevo modelo de cortinas 450L. Aquí lo podemos abrir de una vez. Nos sale, nos sale igual, se puede descargar y, ok, algo que no les mencioné es que si se abre en un navegador, no se va a poder acceder tal vez no se vaya a poder acceder a los documentos o archivos adjuntos. Entonces es mejor abrirlo en un lector de archivos PDF, en este caso Acrobat. Por acá tengo el otro, que es este. Este consiste en el monitoreo de un área utilizando cortinas de seguridad. Estas son las nuevas, por si alguien no las había visto. Salieron, me parece que a inicios del 2019.
En este caso, en la parte de lógica, vamos a tener un relé programable y ahorita vamos a ver cómo aparece la verificación y la configuración de este relé, que es eh, por medio de un software gratuito, que es el mismo con el que se programan los micro 800, el Connected Components Workbench. Y finalmente vamos a tener de nuevo contactores de seguridad. Se clasifica como categoría 4 según ISE o PLE, que es la máxima de la norma ISO. Al irnos a la introducción, aquí se describe el sistema. Dice que las cortinas son utilizadas para detectar intentos de acceso a las zonas poco seguras o peligrosas. En una operación normal, si una cortina detecta un objeto, puede ser una mano del operador, un dedo, una pierna, un pie, causa que el sistema se detenga o manda, en este caso, como es paro tipo cero, igual manda a cortar la alimentación del motor, sin importar si este tenga inercia o no. Esto es para una aplicación específica, el paro tipo cero. También está el paro tipo uno, que no les mencioné, que es permitiendo que haya alimentación para que un dispositivo adicional, como un freno, pueda detener la inercia del motor. Eh, por acá aparecen la recomendación de los componentes nuevamente, de los archivos que aparecen por acá. No les comenté que los archivos de AutoCAD son los diagramas de conexión que vimos antes, nada más que en ese formato. Aquí aparece también la realización de la función de seguridad, los pasos y las normas utilizadas y el nivel de desempeño requerido después del Risk Assessment. Perdón, por aquí aparecen las funciones de seguridad. En este caso van a ser dos funciones, como les comenté en la sección de requerimientos funcionales. Para definir una función de seguridad es necesario ver cómo se entrelazan los componentes y qué acción va a tomar la lógica al ver el monitoreo de una señal específica. En este caso vamos a tener dos funciones de seguridad. La primera va a ser el detener el movimiento peligroso por medio de las cortinas de seguridad y la segunda va a ser exactamente lo mismo, pero con el botón. Va a ser como, por así decirlo, una lógica AND, una lógica OR, perdón, donde si se activa cualquiera de las dos, eh, vamos a tener la misma acción. Aquí aparecen los requerimientos funcionales, que es qué debe actuar o qué es lo que necesito que suceda. Y al final lo que se necesita es que, según el diseño de esta hoja de seguridad, es interrumpir la energía de un motor de 9 amperios y 600 voltios. Por acá aparecen datos de los dispositivos en sí. Algo que no les mencioné, perdón, en la otra, es que al final en recursos adicionales aparecen tanto instrucciones de instalación de cada dispositivo, por ejemplo. Vamos a ver si podemos abrir una para darles el ejemplo. Ahí se va a redireccionar a un link y por aquí aparecen las especificaciones del producto en específico. Igual con esta otra hoja de seguridad lo podemos ver.
En esta parte, como esta hoja de seguridad, esta safety function se basa en cortinas de seguridad, existe una teoría, eh, todo un, toda una norma, tal vez, basada en la distancia, en el cálculo de distancia segura, o más bien, cuál es la distancia que debo colocar la cortina del movimiento peligroso. Esto pensando en que no va a haber un impedimento físico, sino va a ser únicamente va a haber una luz que va a estar monitoreando el haz transmitido, y en cualquier momento una persona puede pasar, dependiendo de la velocidad con la que introduzca su mano o su extremidad, va dependiendo la distancia a la que se hayan colocado las cortinas, puede que haya un accidente, a pesar de que estén esas cortinas ahí puestas para evitarlo. Por eso existe esta recomendación, y aquí da un ejemplo de cómo se realizó, cómo lo realizaron ellos. Si no me equivoco, hace tal vez un par de semanas, los colegas de Sistemas IQ, son integradores, hicieron un webinar basado en esto, por aquello de que lo encuentre por ahí, se los voy a compartir igual en la información adicional que voy a darles al final del webinar. Para acá es un procedimiento basado en esta fórmula. Son parámetros generales o específicos de la zona o de los productos. Esto es basado en ISO, y por acá aparece la que es basada en ANSI. También aparece una sección donde se recomienda eh, la distancia mínima para colocar las cortinas en caso de que haya una superficie reflectiva. Por acá aparece una tablita, digamos, contrastando la distancia D con la distancia A, un gráfico incluso, por ahí para que se tenga referencia de eso. Ok, eso es no lo mencioné, eso es para evitar que las cortinas presenten una reflexión indebida, y puedan llegar a funcionar incluso cuando haya una mano o un dedo interrumpiendo un haz de luz directo. Aquí aparece la descripción de las funciones de seguridad, ya con los elementos incluidos. Y aquí se empieza a ver la lista de materiales. En este caso vamos a tener el relé de seguridad programable. Estos son modulitos para conectarlos por medio de Ethernet IP. Este es un módulo de salidas que no son de seguridad, entonces se requiere como para instalar el reset, por ejemplo, que es una señal normal a 24 voltios. Esta hoja de seguridad está basada con una lógica general en caso de que haya un PLC maestro por ahí instalado. En este caso ellos tienen un controlador de Logix, Control Logix, por aquí aparece. Y la implementación de esta hoja de seguridad es basada en esto. Sin embargo, bueno, de hecho incluso aparece la configuración realizada desde el Software Studio 5000, que ese sí es con licencia. Sin embargo, la configuración de este relé no necesariamente se tiene que hacer con ese software, porque el software de configuración de él es gratuito. Sin embargo, esto se ejemplifica como para abrir las posibilidades de que todo se llegue a comunicar con Ethernet IP de acuerdo a los productos de Rockwell. Por acá aparecen todos los componentes, incluso una fuente de alimentación. Aquí ya empiezan a aparecer las cortinas. Como estas cortinas son las nuevas, entonces no es que necesita un emisor y un receptor, sino que van a ser dos sticks, se les dice así, sticks. Son de los mismos. Aquí aparece la distancia o el tamaño de las cortinas, que son 600 milímetros. Se necesitan dos de estos,
Y lo que va a diferenciar entre emisor-receptor va a ser el plugin que se le conecte. Este es el plugin de transmisor y este es el del receptor. En caso de que requieran más información acerca de esas cortinas, con mucho gusto me pueden consultar y ahí les estoy colaborando. Por acá aparecen los cables para ambos cortinas, para ambos emisor-receptor. El paro de emergencia, el e-stop, el botón de reset y finalmente los dos contactores. Por acá aparece otra vez la descripción del sistema y empezamos a ver la configuración y el cableado. Aquí se ve el relé programable donde va a tener dos señales de salida de pulsos para monitorear el stop que tiene contactos duales para monitorear dos señales al mismo tiempo. Y aquí se están recibiendo esas dos señales. En caso de que alguna de estas eh, de que estos cuatro cables llegue a fallar alguno, se va a detectar aquí y el relé va a fallar por incongruencia o por detección de falla. Adicionalmente a estas dos entradas, tenemos las otras dos entradas específicas para las cortinas, que salen únicamente del receptor. El transmisor va a ser únicamente un emisor de luz, que si lo ven nada más está conectado a 24 voltios y a la referencia. Este está conectado a la referencia, a tierra, y a, 20 y a 24 voltios, perdón. Y las dos salidas por acá llegan a las entradas del relé. Hay que aclarar que este relé tiene más salidas y más entradas, sin embargo, fueron utilizadas solamente estas para ejemplificar el caso. De hecho, tiene algunas salidas que algunos puntos de IOs, por así decirlo, que pueden ser configurables tanto como entradas o salidas de pulso, por ejemplo. Las salidas de este relé van a estar enviándose eh, a los contactores de seguridad, que son estos. Igualmente, el caso anterior, los contactores de seguridad van a tener contactos auxiliares que van a prevenir que se dé el reset o el reinicio de la máquina, aun cuando está en movimiento. Por acá, este es el modulito de salidas utilizado únicamente para el reset. Entonces, como lo ven, es una aplicación bastante sencilla. Incluso la configuración de este dispositivo es bastante sencilla e intuitiva. De hecho, es por medio de diagramas de bloques. Es uno de los métodos más intuitivos, por así decirlo. Y aquí dice que para los esquemas eléctricos también aparecen en AutoCAD y Plan. Por acá los vimos antes. Ahora sí, la configuración. Por acá indican eh, los requerimientos del software, las versiones del firmware, los elementos, qué se conecta con qué. Por acá la configuración de los deep switches, de los plugins de las cortinas. Y por acá aparece la configuración ya del software. Esto es directamente desde esta interfaz gráfica es del software Connected Components Workbench, que es el software gratuito, y así se vería, digamos, para realizar las conexiones. Por ejemplo, hay bloques de entradas, que en este caso tenemos el paro de emergencia, y por este lado tenemos las cortinas de seguridad. Estos son como nada más para pasar y extender un poco el diagrama. Todos van conectados a una lógica AND, que tienen que estar las dos señales encendidas para que la salida se comporte como se debe. Y aquí el reset va a estar referenciado
a las... Están marcados aquí porque son entradas que no son propiamente del relé, sino más bien son de un modulito que se le conecta al frente que permite tener entradas que no sean de seguridad. Por acá aparece la descripción, lo que les acabo de comentar. Esto es el plugin como para el reset. Este es el monitoreo de los dos contactos de seguridad de los contactores, los auxiliares, perdón. Y aquí empieza a verse la compilación del programa. Esto es desde el Logix Designer, o sea, del Studio 5000. Entonces aquí se ve cómo se configuran todos los parámetros del dispositivo. Aquí la comunicación, cómo se establece, cómo se descarga el programa al relé, la configuración de seguridad. Aquí ya aparece el procedimiento para descargar el programa. Aquí se puede ver en vivo, digamos, el comportamiento, cuáles señales están activas y cuáles no. Estas, por supuesto, están desactivadas porque el sistema está operando en su condición normal. Y por acá aparece nuevamente el cálculo del nivel de desempeño o rendimiento, realizado igual por medio del software sistema. Como vimos, eran dos funciones de seguridad, entonces se divide y se analiza separando o analizando cada una en específico. Por acá tenemos la primera, que es la de las cortinas de seguridad, y por acá aparece la del e-stop. Igualmente aquí aparecen lo de los parámetros que se utilizan con dispositivos electromecánicos y las consideraciones que ellos tomaron, todo para realizarlo en el mismo software. Y finalmente aparece el plan de verificación y validación, que igual se incluye como un archivo de Excel, por aquí, como un checklist, para seguir el paso a paso que ellos indican, en caso de que lo consideren prudente. Aquí aparece la información general de la máquina, los elementos que se están usando, la verificación del sistema, verificación de diferentes situaciones con el sistema operando en condición normal. Verificación del funcionamiento de las cortinas y la verificación de operación segura de la máquina. Incluso aparecen validación ante respuestas en condiciones anormales. Y por último aparece un paso o un procedimiento de verificación que brinda el relé de seguridad. Por acá aparece que es para verificar que las modificaciones o la configuración sea la adecuada, incluso antes de poder hacerlo funcionar o que entre en modo run o operación. Va a solicitar una serie de checks, de pasos que hay que verificar para que se genere una verificación y nos dé un codiguito que indique que ese fue el resultado de nuestra modificación o nuestro diseño. Al generar, al darle a generar, se genera el codiguito del ID. Esto como para tener, no sé, agendado o apuntado el código de verificación o manejar quién hizo esa modificación o situaciones por el estilo de este tipo. Por último, igual aparecen los recursos adicionales. Por aquí aparece
el manual de usuario del relé de seguridad. Aquí aparece el software del relé, cómo utilizarlo, la Quick Start Guide. Aquí aparece el manual de usuario de las cortinas de seguridad. Vamos a ingresar en este. Este es un manual bastante completo. De hecho, si lo ven, es un poco pesado. Finalmente, recomendaciones de cableado y puestos a tierra para este tipo de sistemas. Este es el de las cortinas de seguridad. Viene bastante completo. Viene como para preparar un sistema de seguridad independiente, la recomendación de productos o accesorios, sistemas de montaje, instalación para las cortinas, si las quiero en pared o en una basecita de metal. Aquí aparecen los tipos de plugins, las certificaciones que tiene el producto. Esto comúnmente se hace en casi todos los productos, pero este es uno de los manuales más bonitos, tal vez más específicos que he visto. De hecho, en varias ocasiones he podido resolver problemas, he podido ayudar a clientes a resolver problemas muy específicos y resulta que está en este manual. No tuve ni siquiera que acudir a soporte técnico ni nada porque lo tienen bastante bien documentado. Y por acá aparecen información de soporte en caso de que se requiera alguna ayuda directa de parte de la gente de Rockwell. Y por ahí estaríamos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta adicional, algún comentario, duda, queja, con todo gusto son bienvenidos. Por aquí creo que vi unos comentarios, voy a revisar las preguntas. Ok, por aquí tengo una pregunta que dice que si hay mejora o actualización para DeviceNet. Tal vez en DeviceNet, Rockwell, se puede decir que Rockwell lo ha dejado un poco de lado porque ha estado implementando la parte de IO-Link, que es Smart Devices, y todo eso se comunica directamente hacia Ethernet IP por medio de un dispositivo maestro. O bien ya la parte de seguridad que no les comenté, pero es muy importante. De hecho, tengo planeado realizar algún tipo de evento relacionado con esto, que es la integración de los dispositivos de seguridad a la red Ethernet IP. Esto puede ser por medio de dos formas. Me parece que ya hay algunos dispositivos que involucran eh, la conexión directa a Ethernet IP y otros que se realizan configuración y cableado por medio de un protocolo, se puede decir protocolo de comunicación, llamado GuardLink, que es un protocolo diseñado para dispositivos de seguridad. Rockwell ha estado implementando mucho, incluso es para interconexiones de dispositivos que al final solo van a requerir una entrada para conectar. Me parece que he visto aplicaciones de hasta 23 dispositivos conectados en cascada por medio de esta comunicación. Entonces, si le respondo la pregunta, en cuanto a devices, Rockwell sí ha estado un poco, lo ha dejado botado un poquito porque
ya ha empezado a implementar este tipo de tecnología nueva. Vamos a seguir revisando las preguntas. Ok, por aquí veo una pregunta de contenido de la presentación. Vamos a devolvernos un poquito. Pregunta que en la determinación del riesgo A, B, C, D hay dos caminos, F y S. ¿Cómo se llega a cada ramificación, a cada árbol? Vamos a ver, hay que considerar tres aspectos, como les comenté durante la presentación. Primero, severidad, que es qué tanto daño puede hacer la situación. Detrás de esto hay hay más contexto, digamos, no es como que vamos a clasificarlo entre mucho daño y poco daño, sino hay todo un procedimiento basado en esta norma y vamos a determinar si hace mucho daño o poco daño, si va a ser solo un golpe o si va a ser amputación de un miembro, por ejemplo, esos sí son dos extremos completamente diferentes. Entonces vamos a determinar S1 o S2. A partir de ahí, una vez definido si la severidad, vamos a seguir con la frecuencia o duración de exposición. Si va a haber atrapamiento o si va a ser eh, aspas de una turbina o algo así. Entonces, por ahí también se clasifica entre baja frecuencia o duración de exposición o alta. Y una vez definido esto, F2, F1 o F2 es alta o baja. Finalmente se- se termina la selección por medio de este indicador P1 y P2, que es la probabilidad de evasión. ¿Qué tan fácil es quitarme del tiro, como dicen popularmente? Y así, digamos, se va a definir el nivel de desempeño requerido por ese sistema. No sé si le respondo la pregunta por ahí a Gilberto Ayala. Y veo que no hay más consultas. Si tienen algo más, ahí porfa me lo hacen saber. En caso de que se les ocurra algo por ahí de camino después de terminar la presentación, con mucho gusto me pueden escribir al correo electrónico o me llaman directamente, ahí les voy a poner la tarjeta de presentación para si no tomaron mis datos. Por aquí a mi correo, es kevin.murillo@albatron.com y aquí aparece el número de la empresa y la extensión. Entonces, con eso damos por finalizado el webinar. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y espero estar pronto con algún otro tema interesante. Que tengan un excelente día. Placer haber estado con ustedes.